Bien, entonces para esta clase lo que vamos a ver un ejemplo, ¿sí? En este caso de cómo se terminan los bucles, ¿sí? Prácticamente hay varias formas de terminar una repetición, ¿sí? Ustedes ya saben que tenemos, tenemos el for, ¿sí? Tenemos el do while y el while, ¿sí? Prácticamente los tres hacen prácticamente lo mismo, o sea, repiten cosas. Imagínense que cada repetición es solamente un giro que hace, ¿sí? Otro giro sería otra repetición y adentro obviamente son acciones que se van a hacer. Bien, acciones van adentro de cada giro. Pero bueno, esto no tiene que girar indefinidamente, o sea, si ustedes van girando, no es que siempre va a estar girando esto, en algún momento se tiene que terminar, ¿sí? Hay varias formas de terminar eso. Miren, vamos a copiar acá, yo tengo una estructura de proyecto. Si ustedes tienen otra, no hay problema. Lo importante es que tengan una estructura para correr. Acá tenemos las librerías, LSTD, tenemos el main, la función main, que más adelante vamos a aprender qué es main, ¿sí? Y qué son estas llave. Por ahora, aquí, nos dediquemos acá, aquí donde va el código, como dijimos en las clases, ¿sí? Aquí, vamos a hacer un ejemplo, por ejemplo, a ver cómo terminaría el código cuando hacemos mediante valor centinela. Valor centinela. Centinela. Después tenemos otro que es el por bandera. Es bandera, es terminar la ejecución de la repetición mediante una variable lógica, ¿sí? Y el otro mediante contador, ¿sí? Contador es que termina de acuerdo a una variable contador, un cont. Bien. Ahora, entonces, vamos a hacer un ejemplo de esto, un ejemplo sencillo, ¿no? No hace tampoco tan largo, ¿sí? Para ver otros temas. Primero, acá. Empecemos por alguno. Por ejemplo, vamos a usar este. El de valor centinela, por ejemplo. Cen- Centinela. Bien. Esto prácticamente es parecido a esto, mira. Vamos a hacer un do. Vamos a hacer una estructura de while. Ahí. Bien. Ese es un repetir. Sí que tenemos ahí. Sí tenemos la estructura. Dentro de esto, obviamente, van las acciones. Acciones a repetir. Sí. Ahora, un valor centinela va a terminar prácticamente es cuando una variable que ingresa al usuario a su aplicación, ¿sí? Cuando él ingresa una variable, por ejemplo, vos le pedí, ingresame, ¿deseas continuar, por ejemplo? Y él te responde en una variable respuesta, ¿sí? Y luego esa variable vos la colocas aquí en la condición de este while, ¿sí? Por ejemplo, voy a decir, mientras la respuesta me dio sí, yo voy a continuar la repetición, ¿sí? Mientras, por ejemplo, y si él te dice que la respuesta es no, esto se termina, ¿sí? Entonces, tu estructura repetitiva va a estar prácticamente ligado a lo que te diga el usuario, o sea, de acuerdo a la variable que él te ingresó del usuario, está condicionando tu repetición, ¿sí? Un ejemplo sería eso. Miren, por ejemplo, acá vamos a preguntar, primero imprimimos acá dentro de cada acción, vamos a imprimir un code, menos menos, ¿sí? Y decimos, por ejemplo, hola, ¿sí? O acción, a repetir, no sé, ahí, un ejemplo, ¿sí? Vamos a poner ahí, acción a repetir, en el len, es lo que se va a repetir por cada giro. Luego, imagínate que ya terminamos todas las acciones que teníamos que hacer, contar, sumar, todo lo que hicimos ahí adentro. Y después le decimos, che, mira, quiero que esto sea pedido del operador, ¿sí? Entonces vamos a mostrar un mensaje al usuario diciéndole, eh, ¿desea continuar? ¿Continuar sí o no? Le muestro. ¿Desea continuar sí o no? O desea seguir, es un mensaje nada más, no importa mucho, pero lo importante es que él te diga sí o no. Entonces él te va a decir, mira, sí quiero, sí, es como el cajero, ¿sí? Él te va a te va a decir sí o no, o cualquier otro valor, ¿sí? Solamente es un texto que se está ingresando. Prácticamente sería un string, una cadena, ¿sí? Entonces yo para guardar esa cadena necesito una variable, ¿sí? Yo la voy a crear acá arriba, ¿sí? O acá, créanla, acá. Hagamos un string y pongamos, por ejemplo, respuesta, ¿sí? La variable respuesta. En esa variable respuesta yo voy a guardar, obviamente, lo que el usuario me diga. Yo se lo creé antes, aquí, antes, antes de preguntarle,
Sigo, me voy a crear una variable respuesta para guardar la respuesta del usuario. Luego hago un sin y voy a guardar en la variable sim la variable respuesta. Ahí. Entonces acá capturo lo que me ingresó el usuario y lo guardo en esa variable. Bien. Entonces acá tenemos, fíjense, entonces lo que él me va a ingresar va a estar guardado en esta variable. Y yo digo, un valor centinela es cuando él me ingresa una variable o un conjunto de variables y yo esas variables las uso para condicionar mi repetición. Entonces yo digo, acá está la respuesta del usuario. Entonces yo digo, che, usemos esa variable respuesta acá. Bien. Mientras respuesta, ¿cuándo él va a querer continuar? Cuando esta respuesta valga, por ejemplo, sí, o cuando valga, vamos a un comentario, no. ¿Cuándo dicen que él va a querer continuar? Cuando él te diga que sí o cuando te diga que no. ¿Desea continuar sí o no? ¿Qué dicen ahí? A ver. ¿Cuándo él va a querer continuar? ¿Con un sí o con un no? ¿Ustedes vieron cuando va al cajero que le dicen sí? ¿Desea realizar otra operación? Sí. Bien, perfecto. Entonces esta respuesta, esto es mientras, se lee en español, mientras esta condición se cumpla, la condición que vamos a poner, acuérdense, mientras se cumpla esto, vamos a repetir de vuelta la acción. Tiene que volver. O sea, mientras dé true, la condición que han puesto aquí. Bien. Ahora, mientras que, mientras respuesta, él me ingresa respuesta igual al valor sí. Bien. Si me ingresa no o cualquier otra cosa, ya se va a terminar la repetición. Es más, voy a poner acá un code para que ustedes vean que esto se va a ejecutar cuando termina la repetición. Siguiente código, no sé. Siguiente código, menos menos, en elen, y ahí está. Vamos a guardar, en este caso vamos a guardar este ejemplo. La carpetita, aquí vamos a poner del de while. Y acá le vamos a dar un nombre. Repetición, centinela, centinela, bandera y contador. Perfecto, ahí está. Ahora sí ejecutemos la aplicación. En el lem, acá, en el lem. Siempre acá cuando tengan un error, acá ayúdense con la pantallita de abajo. Ahí dice, respuesta no está declarada en el scope. Sí, pero antes me daba un en. Yo puse en y era en el en. Si guardan esto de vuelta, control S y ejecutan de vuelta, va a salir otro error. ¿Qué sería este? Respuesta no fue declarada en el scope. Y está bien porque no existe respuesta. Fíjense que esta variable que yo he creado, ¿dónde la creé? Cuando ustedes crean una variable dentro de una estructura repetitiva, es como que han creado esa cajita, esa variable, ahí adentro. Por tanto, el while, fíjense dónde está. Está fuera de las llaves del do while. Por tanto, si la querés usar para hacer una pregunta, no lo vas a poder usar y te va a salir este error que dice que no está declarada, o sea, no existe para el momento de usar esta condición. No existe. Y si no existe, prácticamente no se puede usar, ¿sí? Entonces, una solución es que no la creen acá dentro de la variable, créenla afuera de la estructura y ya la pueden usar en toda la aplicación. Miren ahora, guarden, ejecuten y ahí está. Bien. A ver. Bien, desactiven su antivirus, ¿no? Tienen que desactivar el antivirus, siempre, porque si no esto salta. No se olviden, eso es lo primero. Clic derecho acá, hasta que se reinicie el equipo, ¿sí? Ahí está. A ver si está desactivado, a ver si ejecútenlo. Miren, el do while ya imprime la acción que tengo que hacer y me pregunta, ¿deseas continuar? Y el usuario, imagínense, me dice sí, sí deseo continuar. Entonces, este do while está siendo controlado por lo que él me diga del usuario. ¿Vieron? Yo usé la variable que me ingresó el usuario y esa variable la uso para mi condición. ¿Sí? Entonces, si yo le doy que sí de vuelta, ¿cuánto vale la respuesta? Sí. Esto me dice mientras esta condición se cumpla, ¿y cuánto vale la respuesta? Y me ingresó recién un sí. Sí es igual a sí, verdadero. Vuelvo a repetir. Pero ¿qué pasa si él me ingresa que no? Entonces, la repetición, fíjense, no es igual a sí, falso. Entonces se tendría que imprimir directamente esta parte, ¿sí? Código, bueno, código, ¿sí? Entonces, aquí fíjense que esta variable entonces estaría condicionando mi estructura repetitiva, ¿sí? Voy a ponerle que no. Y entonces esto me genera que
prácticamente ya mi repetición esté condicionada de acuerdo a esa variable. ¿Vieron? Cuando él me dice que no, se termina. O sea, como que el usuario va a decidir, ¿sí? Cuándo terminar esta repetición. O sea, yo no lo programo de acuerdo a un valor, sino que el usuario me dice cuándo lo tengo que terminar, ¿sí? De acuerdo a los valores que él ingresa en una variable. O puede ser más variables, pueden ser dos. Imagínate, le pedí precio y nombre, ¿sí? Otro ejemplo de esto, a ver, ahí vamos a otro ejemplo. Bien, bien. Ese sería un ejemplo, que él te ingresa una respuesta y esa respuesta yo la uso para mi condición que termina la repetición, ¿sí? Que hace que termine la repetición. Otro ejemplo de esto sería, vamos a hacerlo acá arriba, es por ejemplo cuando nosotros pedimos, a ver, vamos a un do while, y él te dice, por ejemplo, el enunciado que sea así. Se ingresan números y se termina cuando el usuario ingresa un número igual a 100, por ejemplo. ¿Sí? Imagínate que mi acción solo sea pedir números. ¿Sí? Entonces yo acá adentro voy a pedir un número, por ejemplo, code. Voy a decir ingrese un número. ¿Sí? Y digo, por cada repetición voy a pedir un número. Lo voy a leer con sin en una variable. No tengo la variable. Pero me va a pasar lo mismo acá. Si vos esa variable, por ejemplo acá la variable número, obviamente no existe todavía, no la han creado. Ustedes pueden crearla adentro si quieren. Puede ser un entero que se llame número, punto y coma. Una cajita y aquí guardo lo que el usuario va a ingresar. Bien. Ahora, si lo crean adentro, pertenece adentro esa variable número. Y cuando lo quieran usar en el while no va a funcionar. Así que esta variable la podríamos crear directamente arriba. Lo mismo que vimos como respuesta. ¿Sí? Va a pasar lo mismo. ¿Sí? Porque respuesta yo lo quiero usar afuera, acá en la parte del while. Bien. Entonces, si número lo quieren usar para determinar que esto se termine cuando el número sea 100, entonces acá lo único que tenemos que hacer es poner afuera la variable, afuera de la repetitiva. Y ya lo pueden usar en toda la aplicación. ¿Sí? A esa variable. Entonces acá en while voy a decir, mientras número, algunos dicen, bueno, estamos en el parcial, decimos mientras el número sea igual a 100. ¿Sí? Así. Fíjense qué pasa ahí. Si ponen tal cual, dice que esto se termina, la repetición se termina cuando el usuario ingresa un número igual a 100. Vos no sabés en qué momento va a ingresar un número 100. ¿Sí? Lo que sí sabes es que esto se tiene que terminar cuando el 100 sea ingresado. Generalmente lo que siempre ponemos es aquí. En while ponemos que el número que por cada repetición se ingresó sea igual a 100. Miren, miren qué pasa si ponemos así. ¿Sí? Voy a ingresar de entrada un 100 a ver. O un 100. Ahí está. ¿Sí? Ingresa 100, pero no terminó. 3, y ahí recién termina. Bien. Aquí ustedes tienen que tener en cuenta. Ahí dice que tiene que terminar cuando el número sea igual a 100. Pero profe, yo lo estoy poniendo acá. No, acuérdense que el while dice mientras esto se cumpla, sigue. Por eso ustedes pueden ver que cuando puse un 100, 100 es igual a 100. Sí, te dio un true acá. Acá dio un true, verdadero. Entonces eso quiere decir que vuelve a repetir. Por eso acá vuelve a repetir la acción de pedir el número. Ahora ingresa un 3. ¿Y acá cómo sería? 3 es igual a 100. Falso. Se termina la repetición. ¿Vieron? Y nada que ver. O sea, ustedes tienen que terminar cuando esto sea 100. Para hacer eso, esa condición, primero yo le digo a mis alumnos, siempre pongan lo mismo que dice acá. Termina cuando es igual a 100. Luego a esa condición, bastaría solo con negarla. Enciérrenla entre paréntesis, miren. Más allá del paréntesis que tiene el while. El while no lo toquen. Esa condición, miren. Enciérrenla entre paréntesis. Si ustedes dicen, bueno, esto va a terminar cuando el número sea 100. Bien, si lo pongo así ya vimos que no funciona. Pero una forma re fácil de hacer esto es que si ponen lo contrario, un no. ¿Sí? El signo de exclamación ahí. Estoy diciendo, mientras esto no se cumpla, seguimos. Vamos a probar. No se puede ejecutar porque está corriendo ya una instancia. Acá cerramos esta pantallita, ejecutamos de vuelta y ahí está. Miren, voy a poner un 100. ¿Sí? Miren, ya me pasó acción a repetir, que sería la otra parte de código que tenemos acá. Bien. Bueno, te lo voy a dar que no también. Terminamos la ejecución.
y ejecutamos de vuelta. Miren acá. Ingresa el número, uno que no sea 100. El usuario me ingresa 3, me ingresa 5, me ingresa 99. Pero cuando él ingresa un 100, está diciendo, bueno, con ese valor va a terminar la repetición. ¿Sí? O sea, el usuario está decidiendo en qué momento va a terminar esta repetición. ¿Ven? Y ahí está, ya terminó. ¿Por qué? Porque acción a repetir está siguiente, es esta parte. Es más, si quieren hacer un code para separar la ejecución, no hay problema. Es para que entiendan más o menos en qué momento está haciendo el centinela. ¿Sí? Es cuando el usuario ingresa una variable y esa variable yo la uso para condicionar que termina la repetición. Bien, entonces, fíjense que yo, para que esto termine mi repetición, estoy usando la variable que me ingresa el usuario. O sea, yo no sé en qué momento va a ingresar un 100. ¿Sí? Ahora, una de las explicaciones que yo les di es, pongan lo que dice acá, termina cuando el número es tanto, igual a 100 en este caso. ¿Sí? Pónganlo tal cual, la condición. Enciérrenla entre paréntesis y agréguenle un no. Y ahí estarían poniendo lo contrario a esa condición. O sea, sería, el número no es 100. Esa es una de las maneras. Aunque no es la única, ustedes lo pueden hacer sí, así, miren. Si ustedes ponen lo mismo que dice el enunciado, número igual a 100, pero acá yo tengo que poner lo contrario, si no va a pasar que cuando ingrese 100 se termina. ¿Sí? Una es buscando lo contrario al operador relacional. ¿Sí? Eso en mis clases también lo explicamos. Hay una parte que explicamos operador relacional. Eh, Acuérdense que los operadores son prácticamente el distinto, tiene el mayor, el menor, menor igual. Sí, todo eso que ustedes saben. Bien. Profe, yo lo quiero hacer con eso. No quiero hacerlo así. Bueno, pongan tal cual la condición que dice acá. Ahora, para poner lo contrario a esta condición, solo bastaría con poner el contrario del operador relacional. ¿Qué sería? Del igual es el distinto. Vamos a probar. Y tendría que funcionar igual. Bueno, se está corriendo en instancia, por eso sale rojo. Porque está ejecutando esto. ¿Sí? Ahí está. Ciérrenlo. Ejecuten de vuelta. Y vamos a ver. Acá. Voy a poner 2, 3, 35, cualquier número. ¿Vieron? El usuario sigue ingresando números. Y cuando él ingresa, por ejemplo, un 100, y recién se termina. ¿Vieron? Ahí recién se terminó la repetición. Ahora, esa es una de las formas, ¿vieron? Negando el operador relacional de la condición que te dice acá. O la otra es negando toda la condición como lo hicimos hace rato. Bueno, a mí me gusta más esta porque es más fácil. Solamente es negar y de paso usar el operador de negación lógico. ¿Sí? Pero ustedes pueden elegir cualquiera. Ahora, profe, siempre un valor centinela va a ser cuando yo compare una variable con el igual a algo. Y no, por ahí te piden que el enunciado sea el siguiente, miren. Te cambian el enunciado y dicen que no. Dice se termina cuando se ingresa, por ejemplo, un número menor a 100. Entonces, ahí te dicen que esto va a terminar cuando el usuario ingrese un menor a 100, un 99, por ejemplo. Entonces, vos lo único que pones es la condición acá. Ponemos la condición, el número es menor a 100. Pero con poner la negación estamos diciendo, mientras el número no sea menor a 100, seguimos. Miren. Obviamente si pongo un 99 se tiene que terminar. O un 5 porque es menor a 100. ¿Vieron? Si es menor a 100 se está terminando la repetición. Y vamos a ver otro. Ahí vamos a poner un 63. No terminaría la repetición. No, sí terminaría esta. En 150. Sigue. Un 101. Sigue. Un 99, que es menor a 100 obviamente. Ya determinaría que esta estructura repetitiva termina. ¿Vieron? Entonces no se guíen que siempre va a ser igual. Solamente es de acuerdo a la condición. Mientras ustedes usen la variable que le brinda el usuario, no todas, porque puede estar condicionado con alguna. Imagínate que te ingresan tres variables del usuario y vos tu condición la armas con dos. Y bueno, está bien, para Sentinela estaría bien. Porque vos estás usando dos variables de las tres que te ingresó para determinar cuándo se termina la repetición. O sea, no sería necesario que ingrese las tres o las cinco variables, vos sí o sí la pongas acá. En este caso el enunciado te dice cuando ese número nada más. Cuando esa variable número del usuario es menor a 100.
¿Se entiende? Si él te ingresa 5 variables y el enunciado te dice termina cuando el número es 100, listo, usa una nada más para la condición. No es obligatorio para Centinela usar todas las variables, ¿sí? Solamente usen las que el enunciado te pida. Bien. Profe, ahora si me pide, mira, si está dentro de un rango, me dice que ese número tiene que estar dentro de un rango entre eh, 1 y 10. 1 y 15, cualquiera, ahí. Sí, me dicen, che, esta repetición termina mientras cuando el usuario ingresa un número entre 1 y 100. O sea, si él me ingresa entre 1 y 100, esto se tiene que terminar. Para eso es fácil, cambia la condición y aquí vamos a poner lo siguiente. Ese número, ¿cómo tiene que ser con respecto al 1? Tiene que ser mayor o igual al 1. ¿Por qué? Porque el número puede ser 1, sí, entonces ahí tenemos el igual. ¿Puede ser mayor el número al 1? Y sí, porque tiene que ir para la derecha. ¿Sí? De un intervalo, no se olviden que es de 1 a 15. ¿Puede ser igual a 1? Sí, por eso tenemos el igual. Y puede ser mayor, tiene que ser mayor, puede ser el 2 o el 3, entonces tiene que ir para la derecha. Por eso dice mayor. Ahora, hagan lo mismo este número, el número, con el 15. ¿Puede ser el 15? Sí. Por eso vamos a tener un igual seguro. ¿Y cómo tiene que ser con respecto al 15 el número? ¿Tiene que ser mayor o tiene que ser menor? Tiene que ser menor para la izquierda, para que caiga dentro de ese rango de valores. ¿Sí? Entonces, la notación de rango es fácil. Sería número es mayor o igual al valor inicial de tu intervalo, 1. Y ese mismo número tiene que ser menor o igual al 15. Bien. Ahora si te dicen cambiamos de intervalo, ahora va a ser del 5 al 15. Listo, cambia el 1 por el 5. Y ahí tenemos de 5 a 15. Obviamente si ponemos esto y lo ejecutamos, esto va a terminar cuando tiene que terminar cuando ingrese un número entre el rango de 5 y 15. Voy a poner un 6, pero me sigue repitiendo. Esto es porque no han negado la condición o no han puesto lo contrario. Como le dije, hay dos formas. Una es poniendo exactamente lo que te dice acá, que termina cuando esto se cumpla. Bien, cuando caiga dentro de ese rango. Una sería negando todo esto, operador lógico de negación. Y la otra sería poner lo contrario. Tomen cada operador relacional y lo invierten. Del menor o igual, ¿qué queda? A ver, va del mayor o igual a 5. Imagínense el 5 igual y el otro mayor, o sea, valores para allá. Por lógica te quedan solamente los menores a 5. Entonces acá sería en vez de mayor o igual, sería menor. Y este en vez de menores al 15 o igual al 15 sería mayor, lo que sobra. ¿Sí? Y en vez del i sería un o. De esa manera pueden lograr prácticamente poner lo contrario a toda esta condición combinada. Pero parece muy complejo, ¿sí? Entonces es más fácil poner lo que te dice el enunciado, encerrarlo entre paréntesis y de paso usan el no. Generalmente el no lógico no lo usan, pero acá solamente bastaría con encerrar la condición entre paréntesis y negarlo todo. Y ahora sí, mire, ejecuten la aplicación. Vamos a ver, ahí está. Yo voy a ingresar, por ejemplo, un número, un 99. Eso no cae dentro de un y 15, así que no se va a terminar. Un 78 tampoco, 89 tampoco, un 1 tampoco. Pero si pongo un 10, ¿el 10 cae dentro de ese intervalo? Y sí. Bien. Entonces se termina la repetición. Me doy cuenta por estos asteriscos que puse. ¿Sí? Ahí se está terminando la repetición. Bien. Y ahora vamos a hacer un ejemplo. Bueno, ya vimos un poco qué es el valor mediante valor centinela. Ahora vamos a hacer otro mediante variable lógica, variable bandera. ¿Sí? Ese lo vamos a hacer en el siguiente video.